Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 18. Esto también está en Mateo capítulo 16, del 3 al 20, y Marcos capítulo 8, del 27 al 30. Ya, empezamos la lectura. Dice, Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Dice la escritura, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Ya vamos a leer la versión de Mateo, capítulo 16, y la de Marcos, capítulo 8. Ya, Marcos, capítulo 8. Dice, 8:27. Marcos, capítulo 8, versículo 27. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y la otra versión es de Mateo capítulo 16, versículo 13. No, 16, Mateo 16, versículo 13. Ya, dice, por aquí está, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y la gran pregunta que tenemos que respondernos nosotros mismos, ¿quién realmente para nosotros es Jesucristo? ¿Es el Señor Jesús? ¿Quién es? ¿Alguien me puede decir quién es Jesús? El Hijo de Dios, ¿El Dios Hijo de mismo. Dios? ¿Dios mismo? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguna otra? ¿Están todos de acuerdo? ¿Es Jesús Jehová también? Sí, hermano. Sí, muy bien. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? ¿O están todos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo, perfecto. De acuerdo. ¿Habita el Padre en Jesús? ¿Es el Padre en Jesús?
o Jesús solamente es el Hijo y no el Padre en él? No, es uno solo, son uno solo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Perfecto, Padre está Dios en el está Hijo. en Cristo como Cristo es en el Padre. perfecto. El Padre está en el Hijo, dijo la hermana Dolores, sí. Amén. Amén. Sí, ahora, en nosotros, actualmente, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo, ¿Ya? Espíritu Santo. Cristo mismo, Cristo mismo, el El Espíritu Padre, de el Hijo y el Cristo, Espíritu Santo. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Está bien que de repente en la iglesia nosotros cantemos a Dios y cantemos alguna alabanza que diga, desciende Espíritu Santo, desciende? no, porque ya está en nosotros, pues, hermano. Correcto, muy bien. Estaría mal, ¿no es cierto?, que nosotros digamos, desciende Espíritu Santo, desciende, porque hay alabanzas que cantan eso, ¿no es cierto? Sí, Porque ya el Espíritu Santo está en medio de nosotros. amén. ¿Por qué el Señor habrá dicho que el Espíritu, cuando hayan dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos? Porque ellos son tres. No, pero cuando hayan dos hermanos reunidos en el nombre de Jesús. Eh, En nombre de él, hermano, porque se está compartiendo su palabra. Amén. amén, ¿ya? ¿Y alguien iba a decir Porque algo Él más? está en Sí. nosotros. Porque es Dios triuno. Dos y uno, sí, Porque Dios está en nosotros. sí. Pero ¿por qué habrá dicho habrá dicho que cuando Él está en nosotros, cuando estamos dos o más congregados en su nombre? Está con nosotros. ¿Era necesario que lo dijera o habrá alguna acción adicional de Dios en ese momento? Porque decimos que si, por ejemplo, en este mismo momento, si cada uno de nosotros está convertido al Señor y el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, ¿es necesario decir que cuando estamos todos nosotros congregados, Dios está con en medio de nosotros? Porque Jesús lo dijo, Amén. ¿sí? Sí, porque Bueno, estamos aparentemente, reunidos en su nombre. ¿ah? Estamos reunidos en su nombre. Claro, estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y claro, y evidentemente Jesús habita en cada uno de nosotros, pero también está en medio de nosotros, o sea, está como uniéndonos, ¿no es En cierto? medio. Claro, Sí. él está haciendo como un puente de unión, está haciendo como sinapsis con todos nosotros, ¿sí? Amén. Porque Dios está dentro de nosotros, pero también está fuera de nosotros, ¿verdad? Amén. Amén, ¿sí? Claro. Dios está aquí en Chile, y está ahí en España, y está en el país donde estás, Todos, en donde estás tú, ¿verdad? En todos lados. todos lados. Ya. Mire, empecemos. Dice que aquí interesante porque la palabra en Lucas, que es la que estamos viendo, vamos a revisar Lucas, dice que Jesús estaba en una situación especial. Dice que Jesús oraba con los discípulos, pero él estaba orando como aparte. Esta es como la única ocasión en que se menciona que con sus discípulos en general, Jesús estaba, a excepción de cuando le enseñó el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Porque habitualmente como que Jesús se apartaba un tiempo, como que él se iba al monte, trataba de orar en privado. En Getsemaní también oró con Pedro, Juan y Jacobo, pero se quedaron dormidos, ¿verdad? Y acá también hay un evento especial donde Jesús también estaba ahí con todos los discípulos y estaba aparte orando. Y, y yo creo que, claro, la gente nos cuesta de repente decir, pero ¿por qué oraba Jesús si Jesús, él estaba en el Padre estaba en él, el Espíritu de Dios estaba ahí, el Espíritu Santo, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que Jesús tenga que orar al Padre aparte? Eh,
hay cosas que yo creo que nos cuesta a nosotros humanamente comprender todo esto, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿no es cierto? Amén. Y por lo tanto hay cuestiones espirituales que nosotros no podemos comprender plenamente. Amén. Tratar de cabecearnos en que la gente dice, no, que Jesús no estaba completo, era solamente como hay algunas sectas, ¿no es cierto? Entre ellas los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Que dicen que Jesús solamente es la creación de Dios, es el primogénito de la creación, es un ser creado y que es el salvador del mundo, pero es un ser creado, o sea, no es como un Dios chiquitito, que por eso que tiene que orarle aparte y orar aparte a Dios. Porque no puede, no está la plenitud de Dios en él. Pero de todas maneras, claro, se aprovechan de estos versículos para un poco poner en duda la tremenda obra de Dios en nosotros. Porque esto, hermano, es increíble, porque cuando nosotros analizamos nuestra vida, eh, y vemos y empezamos a recordar cuestiones de nuestro, a lo mejor incluso de nuestro pasado, de nuestros progenitores o de las personas que que nos criaron, en el hogar donde vivimos. Es increíble poder, y nuestra propia vida, nuestra vida de pecado, nuestra vida, lo que hemos hecho, lo que hemos hecho mal, cuántas veces nos equivocamos y nos seguimos equivocando, entender que Dios vino a nosotros, o sea, una cuestión que es una cuestión realmente, como decimos, incomprensible. Su amor es incomprensible, su compasión es incomprensible, porque Él no es menos Dios porque no nos rescate, o sea, el hecho que, no sé, por decirte, rescate a 1.000 millones de personas que han existido y no rescate a 20.000 millones de personas que han existido, él no es menos Dios, ni tiene menos poder, o tiene más o menos, el que rescate o no rescate. Sencillamente, uno cuando yo veo, por ejemplo, que no soy un perfecto hijo de Dios, yo le pregunto a Dios, Señor, pero, y me he equivocado nuevamente, y he pensado, he obrado de mala forma, he respondido de mala manera, he ocupado mal mi tiempo, he hecho cosas. Yo digo, ¿por qué Jesús, el Dios hecho hombre, ¿por qué? ¿Por qué viniste a mí si soy tan imperfecto? O sea, a pesar de que conozco esto, conozco la palabra, sé quién eres, sé que eres el Todopoderoso, que está en todo lugar, que me ves, que escucha todo lo que hablo, que lees mis pensamientos, que antes que la palabra mía esté en mi boca, tú ya conoces todo eso. Y sabiendo lo imperfecto que soy, que no soy el mejor padre, que no soy el mejor hijo, que no soy el mejor marido, el mejor cónyuge, eh, ¿por qué? O sea, es increíble cuando uno se empieza a dar cuenta realmente quién es Jesús, porque claro, cuando yo lo veía en las películas o uno lo ve en una película de Jesucristo, Jesús de Nazaret, por ejemplo, y ves cómo lo castigan y luego lo ves crucificado y a ti te da pena del pobre Jesús que está ahí crucificado, sufriendo, siendo maltratado, pobre de él. Oye, claro, o sea, pero él lo hizo y ni siquiera lo hizo por obtener una corona, porque la corona ya la tiene, no lo hizo para tener un reinado, porque el reinado ya lo tiene, él ya es el rey de reyes. Lo hizo sencillamente por amor, por misericordia, por compasión, se compadeció de nosotros, así como fue al mundo, andaba ahí en Palestina, no llegó en un auto espectacular, no llegó en una nave, no tenía carruaje, me imagino que tenía las mismas sandalias que cualquiera de los que estaban ahí, caminaba tal vez descalzo, andaba con los pies todos sucios, por eso que cuando vino la mujer lloró y le regó los pies con sus lágrimas, él dijo, está lavando mis pies. ¿Eh? ¿Por qué viene este Jesús a nosotros, el Cristo? ¿Qué tiene con nosotros? Por qué se ha empecinado contigo?
a pesar de que le fallas hoy día, le vas a fallar mañana, y hoy día te comprometes, voy a decirle, Señor, si yo quiero ser la mejor hija de Dios, quiero portarme súper bien, Señor, ayúdame a ser la mejor madre, la mejor hija, y bueno, volvemos a fallar. Y la gente, al ver los milagros de Jesús, al ver que él tocaba a los paralíticos se paraban, los muertos eran resucitados, o sea, ¿cómo? ¿De dónde? O sea, habían visto, ellos sabían en la historia que Elías había resucitado a una persona, que Eliseo había resucitado a otra, y los huesos de Eliseo también decían que había resucitado a otra persona. Pero ahí delante de sus propios ojos, a la gente de ahí, ellos habían visto levantarse los muertos, a levantarse a la hija de Jairo, levantarse al hijo de la viuda de Naín, habían visto en un momento determinado, no sé si todavía, pero ya Lázaro también saldría de la tumba. Los ciegos eran sanados, habían muchos ciegos en la época de Cristo. ¿Por qué habían tantos ciegos? Se piensa que era porque tal vez la contaminación, el polvo, la falta de tratamientos médicos, la gente sufría de conjuntivitis o enfermedad de los ojos, y habían muchos ciegos, habían sordos, habían endemoniados, y la gente veía que había sido criado en una familia, en un lugar en una región de aquel tiempo de Palestina que se llamaba Galilea. Palestina en el tiempo de Jesús estaba dividido en tres grandes regiones: Galilea por el norte, Judea por el sur y Samaria por el centro. Y los samaritanos eran mal vistos porque era una región que se había mezclado mucho con pueblos extranjeros. Los de Galilea tampoco eran muy bien apreciados, y los judíos, los que eran de Judea, ellos se creían realmente los mejores. Ahí estaba Jerusalén, ahí estaba Belén. Entonces, no, pero en todo caso Belén en ese momento no era muy bien apreciado, pero estaba Jerusalén propiamente tal. Y Galilea, de Galilea podrá salir algo, decían, y no es este el hijo de José. El papá era carpintero, él fue carpintero también. Vivía en una zona con mucha pobreza, en una zona dominada por el Imperio Romano durante años, 30 años por lo menos. Jesús, sus primeros 30 años antes de empezar el ministerio, vivió bajo el dominio del Imperio Romano. Los romanos hacían lo que querían, cobraban impuestos, empobrecían a la gente, estaban los publicanos, que eran los mismos judíos que ayudaban, ¿no es cierto? ¿Quién era? Pero de pronto empieza a hacer milagros uno tras otro, le empieza a enseñar la palabra, le empieza a enseñar un Dios cercano, un Dios que ama, le empieza a mostrar que el principal mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y le dice con toda tu mente, y le empieza a hacer algunos agregados y le habla con autoridad a la palabra, y le empieza a traer nuevos conceptos, le empieza a decir que no es solamente con toda tu alma, con toda tu fuerza, sino le agrega con toda tu mente. O sea, es necesario que conozcas a Dios, que ese Dios pueda realmente llegar adentro de tus pensamientos y vivir en tus pensamientos, y que tu vida sea Dios. Y dice, y hace unos resúmenes tremendos de las Escrituras, y resume el segundo mandamiento como amarás al prójimo como a ti mismo, y sus enseñanzas son impresionantes. Convierte el agua en vino. Luego de esto, de lo que ocurre acá, terminado esto, ellos volverán por el mar de Tiberíades, y calmará la tormenta en alta mar. ¿Quién dice la gente que soy yo? Había recién alimentado a 5.000 varones de panes y peces, de 2 panes, de 5 panes y 2 peces. Y había multiplicado, y la gente ya empezaba a hablar, ya había una animosidad de hacer que Jesús fuera el rey de ellos, pero
pero no el Mesías al cual realmente venía, venía Jesús, sino como Cristo él venía a hacer hacer el sacrificio por nuestros pecados, pero ellos esperaban al Rey Salvador, al Rey que iba a eliminar, ¿no es cierto?, a los romanos y todo eso. Y la gente estaba empezando ya a confundirse. Algunos decían, imagínate que ellos conocían las escrituras, pero ya algunos decían que vieron a Juan el Bautista. Ellos sabían que Juan el Bautista, muchos sabían que Juan el Bautista había bautizado a Jesús. A Juan el Bautista lo acababan de matar, ¿no es cierto? Y mira las respuestas tontas. Decían que Jesús era Juan el Bautista. Imposible que fuera Juan el Bautista. Si Juan el Bautista vivió 30 años o 32 años al mismo tiempo que Jesús. Imposible que fuera Juan el Bautista. Acababa de ser decapitado, ¿no es cierto? No podía ser Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, o sea, estamos hablando que ellos creían en la reencarnación. Estaban pensando que era el profeta Elías, porque la escritura decía que Elías iba a volver. Otros decían que era Jeremías algún otro profeta. La Biblia jamás enseñó así de plano que las personas se iban a reencarnar y iban a volver a vivir de una manera como ellos se lo están imaginando en este momento. Se conocía, ¿no es cierto?, sobre la resurrección, pero no se conocía esto de que Elías o Jeremías se fuera a reencarnar nuevamente de esta manera. Y él les pregunta a ellos que han vivido, que lo han visto, que han visto sus milagros, él les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Claro, nosotros hoy día respondimos espectacularmente bien la pregunta, porque finalmente nosotros conocemos la Escritura y nos reunimos y ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos va haciendo entender la Escritura. En ese tiempo, esta gente, los discípulos todavía no habían recibido la promesa del Espíritu Santo que recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que fue recibida 50 días después de la muerte de Cristo. Esto es, como Cristo resucitó, estuvo 40 días acá, o sea, hubo 10 días entre el día 40 en que Cristo fue alzado al cielo y se produjo la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Hubo 10 días en que los discípulos oraron, se reunieron, ahí estuvo María, ahí estuvo los apóstoles, estuvieron orando en el lugar alto, en el aposento alto, y hasta que recibieron el Espíritu Santo. Así que ellos solamente con su mente humana trataban de decir quién era realmente, porque humanamente ellos pensaban igual que el resto, vivían con ellos, pero ahí uno ve la importancia, hermano, de tener el Espíritu Santo. A veces nosotros como que no vemos que es nuestra inteligencia, ¿no? No, yo me di cuenta inmediatamente la palabra, como que hoy se iluminó la ampolleta, dicen algunos, ¿no es cierto? Se me iluminó la ampolleta e inmediatamente entendí lo que era. Y hay que imaginarse que estos hombres habían vivido, convivido, habían visto todo eso, pero aún no eran capaces de darse cuenta quién era Jesús, porque tampoco entendían esto, porque ellos pensaban que el Cristo, el Mesías, tenía que ser alguien con poder, con autoridad, con carruaje, con poder militar, y estaban frente conocían la Escritura, pero no podían entender a qué se refería todo esto. Y cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dice Mateo, Jesús inmediatamente le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre. No es que tú, Pedro, sea hiperdotado, superior, sencillamente te lo reveló el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu que hoy día a nosotros nos dirige, que es el mismo Espíritu que le reveló a Pedro la verdad, es el Espíritu que hoy día te revela a ti las verdades o las mentiras que hay en tu vida. Es lo que te hace meditar cuando estás haciendo algo mal, cuando las cosas no las estás haciendo correctamente, cuando debieras haber pedido perdón y no has pedido, cuando debieras haber perdonado y no has perdonado. Y resulta que a veces uno piensa que es como el remordimiento que tenemos, pero es el Espíritu de Dios que actúa en ti. Es el Espíritu de Dios que quiere corregirte.
que quiere perfeccionarte, que te está revelando las verdades, que te está revelando, te está diciendo, es necesario que trabajes. Estás muy flojito en esto en el Evangelio. Estás muy quedado, estás muy perezoso. Cuando tú empiezas a sentir ese desasosiego que parece que, no sé, como que te sientes inútil, como que te falta algo por hacer. No es una carnalidad tuya. Es el Espíritu de Dios que está actuando en ti. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, es que no lo estás haciendo correcto, es que no estás entendiendo, es que el camino es para allá, no es para acá. No está bien que tome estos negocios, que te meta en estas deudas, no está bien que manejes tu vida de esta manera, que vivas con plata que no tienes, y es ese entendimiento que empezamos a tener, es lo que el Señor dijo, que que íbamos a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y esa mente que llega a nosotros a interferir con nuestras ideas, no para nuestro mal, no porque quiere que nosotros seamos unos esclavos, unos robots que obedecemos, sino porque ese Espíritu Santo que está en ti, así como le reveló a Pedro quién era Jesús, te va revelando día a día diversas cosas importantes. Labores que tú tienes que tomar como integrante de la Iglesia de Dios, como integrante del cuerpo de Cristo. No te debes quedar en una situación de ahí no, si déjenme a mí con lo que estoy haciendo nomás. Bueno, si el Espíritu Santo realmente te está manteniendo en un estado, tiene una buena relación con Dios, estás orando, estás leyendo la Escritura y te sientes cómodo, como estás llevando tu relación de iglesia, tu relación espiritual, con los hermanos o tu vida común con las personas que conviven habitualmente contigo, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, no sé. Porque en todo el Espíritu Santo va a estar, no solamente para decirte, sí, esta palabra significa tal cosa. Sí, acabo de comprender lo que está diciendo. El Espíritu Santo va a estar contigo para revelarte a Cristo. Y la revelación de Cristo no es solamente decir, como decíamos al principio, ¿quién es Cristo? Es Dios en nosotros. La revelación de Cristo, la revelación es que Dios toma el control y dirige nuestra vida. No para que nosotros seamos, como te decía, su esclavo en el sentido malo, sino en el sentido de un servidor de Dios para nuestro bien, si finalmente la otra posibilidad es el infierno. Si no tenemos como más alternativa, alguien podrá decir, no, yo he escuchado a personas que en la consulta médica, yo le digo, no, yo le empiezo a hablar un poquito, me dicen, no, déjeme tranquilito con mi Diosito nomás. Yo oro en mi casita. ¿Y por qué no se congrega? No, que la iglesia está mucha, la iglesia aquí, la iglesia allá, los hermanos, no, es meter puro lío, meterse en problemas. Y quieren llevar un evangelio a su modo. Entonces, uno duda si realmente está el Espíritu Santo en ello. Porque si tuviera el Espíritu Santo en ello, lo estaría incomodando, lo estaría haciendo sentir mal. ¿Por qué no te estás congregando? ¿Por qué no estás ayudando? ¿Por qué no estás mostrando amor hacia tus hermanos? ¿Por qué no te estás arrepintiendo de esta maldad que estás haciendo? ¿Por qué no estás cambiando la manera de ser, la manera de actuar en lo público, en lo privado, en lo secreto? El Espíritu Santo es más que decir Jesús es el Cristo, es mucho más que entender que Él es Dios con nosotros. Y, y esto, hermano, es maravilloso que Pedro haya empezado, porque en este punto se produce un quiebre en la relación de Jesús con sus apóstoles, porque él en todo este tiempo ha tratado de mostrar ciertas características suyas, el poder, pero ahora francamente ya entra en tierra derecha y le hace entender ahora que realmente él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero les dice que no se lo digan a nadie, que no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué? Porque todavía falta. No, él no quiere que se enteren de una manera así, que él anda diciendo que el Cristo, y vengan inmediatamente los fariseos y lo sacrifiquen.
porque todavía faltaban algunas cosas que el Señor tenía que hacer. Importante, hermanos, que nosotros entendamos nuestros tiempos, que hay tiempo para servir a Dios de una manera y hay otro tiempo en donde nosotros debemos provocar quiebre en nuestras vidas. No debemos todo el tiempo estar sirviendo a Dios de la misma manera, no, si es la costumbre como yo sirvo. Hasta Jesús, hermano, hasta Jesús ahora, él ora al Padre y tal vez recibe en ese momento en la oración que le pregunta a sus discípulos, hay una comunión en eso, hay un entendimiento en la Trinidad de Dios, que es el momento que se produzca el quiebre, en que ahora realmente Él empieza a hablarle derechamente quién es Él. Y Él, efectivamente, se empieza a manifestarse ya más claramente para que cuando las cosas sucedan, para cuando Él se sacrifique, cuando Él resucite, ellos entiendan y puedan empezar a entender estas cosas. Y que Él les avisó que en todo tiempo no solamente Él le dijo que iba a morir y a resucitar, y por lo menos se lo declaró en 3 ocasiones, sino que además él ya le había dicho que era el Cristo. No solamente se lo dijo a él, también cuando sanó al ciego que le echó barro, saliva con barro, y le hizo un barro y lo hizo lavarse en el estanque de Siloé. Cuando le dijo, ¿y tú quién eres? Y Jesús le dijo el hijo, que él era el Hijo de Dios y él le adoró. Y él le dijo, ¿quién es para que le adore? Y él le dijo, ahí está frente a ti. Y el ciego sanado le adoró. También en otra ocasión, cuando resucita Lázaro, viene Marta y él le dice que él es la resurrección y la vida, y los que mueran vivirán eternamente, los que mueran en Cristo vivirán eternamente, no morirán jamás. Y Marta le dice, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, pero no, el hecho de nosotros saber esto no significa que nosotros ahora estamos ya usted sabe, con nuestra carpeta lista y nada más que hacer. O sea, ya sabemos quién es Jesús y ya entendemos la escritura completamente y ahora estamos arriba del avión y nadie nos baja. El Señor siempre va a insistir en que nosotros trabajemos, que recibamos cada día revelaciones de Dios. Y esas revelaciones las vayamos entendiendo que no es que somos súper inteligentes, súper sabios y hemos adquirido una sabiduría personal, propia, por mérito propio, sino que todo lo que vayamos entendiendo de Dios es que Dios nos va revelando, se va revelando en nosotros. Y así como él tuvo un cambio en su relación con sus discípulos y se le empezó a revelar que él era el Cristo, nosotros también como creyentes tenemos que en un momento determinado hacer ciertos cambios. No podemos seguir siendo, como te decía, el mismo creyente de siempre, el que, no sé, se desempeña en la misma congregación de una manera y es un poco tibio y no quiere comprometerse tanto. El Señor, cuando te llama a reconocerle quién eres, quién es Él y qué participación tienes tú en el reino de Dios. Y cuando te empieza a amonestar en tu mente y te empieza a hacer pensar que tal vez no lo estás haciendo bien, que estás perezoso, que estás flojo, que tienes que cambiar, que tienes que mejorar esas relaciones con la familia, con los compañeros, con alguien que es alguien sumamente desagradable y de alguna manera tienes que cambiar esa relación, esforzarte por servir a Dios, esforzarte por amar a Dios, esforzarte por amar al prójimo. Y siente esa molestia de Dios en tu vida, o ahora la empiezas a sentir, o empiezas a pensar que hay cosas que tienes pendiente y que no has solucionado. Es porque Dios quiere revelarse en tu vida y quiere decir que desde hoy día en adelante hay cosas que tú tienes que cambiar. No puedes seguir pensando que cosas erradas como pensaban los apóstoles, que era Elías, que era Juan el Bautista, que era Jeremías, que era otro profeta. Cuando el Señor se revela y te revela una verdad y te hace comprender y te dice, medita en lo que estás haciendo, medita cómo estás llevando tu vida. No es sencillamente una simple advertencia de cualquiera, es el Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo que te está hablando tu vida y te está diciendo, corrige,
corrige, yo te amo intensamente, pero así como te amo intensamente, necesito, deseo que tú avances en esto, crezcas para que seas un mejor siervo, una mejor sierva de Dios. Hoy día el Señor quiere de algún modo hablarte a tu vida y ya que sabes quién es, ya que conoces quién es Dios, sabes que Él es el Hijo de Dios, es el Trino Dios, el que está en ti, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Padre también con nosotros. Claro, entonces, efectivamente, es tiempo, hermano, de que se produzca un cambio en este proceso. No podemos seguir pensando que equivocadamente con respecto a nosotros mismos, con respecto a cómo llevamos el Evangelio. Es hora, hermanos, de empezar a realmente a que si Dios nos habla en un momento determinado y nos dice, y nosotros nos damos cuenta, si este tema es darse cuenta, si usted se está dando cuenta que hay cosas que está haciendo incorrectamente, es porque el Espíritu de Cristo le está hablando a su vida. Es Dios que está revelándose a su vida, le está haciendo entender. Y si Dios le está haciendo entender que hay cosas que está haciendo incorrectamente, es porque realmente Dios quiere provocar un cambio. Y no es palabrería y más palabrería y más... ya, sí, esta cuestión ya me la sé. No, es Dios revelándose a usted. Hermanos, Dios tiene tantos planes para con nosotros, pero nuestra relación con Dios no va a ser siempre plana. En un momento tenemos que despegar, en un momento tenemos que agarrar vuelo. Así como los pájaros, usted sabe, cuando son polluelos, las águilas, por ejemplo, siempre hablan de las águilas. En un momento determinado tiene que alzar el vuelo. Y nosotros en un momento determinado tenemos que dar el paso como creyente y realmente mostrar quiénes somos y quién nos dirige, quién habla con nosotros, que no es nuestra propia inteligencia humana, por la cual no estamos dando cuenta de las palabras de Dios, sino que es sencillamente, gloria al Señor, nosotros que no merecíamos nada, es el Espíritu Santo de Dios en usted, hermano. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque hay momentos que nosotros recibimos revelación tuya. Yo sé, hermanos, yo sé que mis hermanos y yo recibimos esa revelación tuya, Padre, y la dejamos pasar. Sabemos que tú nos hablas, y nos hablas con mucho amor, y nos hablas de una manera, nos hablas de otra. Nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas. Tiempo de mucho calor, tiempo de mucho frío. Tiempo de dolor, tiempo de gozo. Tiempo para todo, pero en todo tiempo, de alguna manera, sabemos que tú nos has hablado, Señor. Cuando te revelas a nosotros, Señor, haznos tener el entendimiento para darnos cuenta que tú te estás revelando a nosotros. Si hoy día nosotros estamos entendiendo que el Todopoderoso Dios está con nosotros, si hoy día estamos entendiendo que Cristo, el elegido, el santo, el salvador, el que volverá, el juez universal, el que se sentará un día en el juicio final, es el que nos está aconsejando. Señor, ayúdanos a tener entendimiento en esto y poder corregir los errores que tenemos en nuestra forma de llevar nuestra vida, nuestras malas, equivocadas formas de pensar. Porque así como los otros discípulos de Jesús, los otros discípulos escucharon a Pedro decir que Jesús era el Cristo y escucharon de Pedro, pero tú le hiciste ver que no era Pedro, Simón, el que había dicho todas estas cosas, sino que era una revelación de Dios. Así nosotros, Señor, podamos entender que cuando tú nos hablas, a través de algún hermano o hermana, que puede ser sencillo, pobre, tal vez no con mucho conocimiento, pero o alguna persona en la calle o en cualquier otro lugar, que nos corrija, nos diga, usted no debió haber actuado de esa manera.
o usted debiera hacer una cosa u otra. Podamos ver también, así como vemos ver en el hambriento, en el pobre, en el necesitado, ver a Cristo. Podamos ver que tú nos hablas también. Ayúdanos a tener discernimiento espiritual para saber que es tu voz, para saber que tú, Dios, estás hablándonos, aconsejándonos, dirigiéndonos a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener ese amor por la palabra para poder entender todas estas cosas, a mantenernos en comunión, en oración, para no equivocarnos. Nuestro Señor Jesús, tú nos enseñaste, Dios, que ahí, estando con tus discípulos, orabas, y después de tu oración hiciste la gran pregunta: ¿quién decís que soy yo? Señor, ayúdanos a tener ese hábito de orar y de poder escuchar tus preguntas y también las respuestas para hacer cambios verdaderos. En nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.